estilo, legalidad, legitimidad, decencia sintáctica y con ética y estética, es necesario cruzar muchos puentes, que hace falta, además de talento y voluntad, el compromiso y mucho esfuerzo. Edwin Flores Arauz. Me permito empezar con esta definición de escribir y o redactar, eh, con este autor, cochabambino, boliviano, periodista y uno de los periodistas más reconocidos a nivel La Paz, a nivel nacional, que en paz descanse, de quien he aprendido, adquirido bastante conocimiento. Entonces, efectivamente, comparto este apartado, puesto que para escribir, se dice que escribir es un arte, redactar es un arte. Entonces, antes de sentarnos a escribir, ya sea cualquier artículo, cualquier libro, texto, debemos tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Y esto para qué? Para que nuestros lectores, nosotros como escritores lleguemos a nuestros lectores tengan la capacidad de entender y comprender lo que nosotros queremos transmitir. En ese entendido, yo también a este apartado le puedo añadir, es uno de estos puentes que hay que cruzar para poder profundizar en lo que es un marco teórico y poder vertir una opinión personal. Entonces, a esto yo le puedo añadir bastante lo que es la lectura. Inmiscuirnos bastante en todo lo que uno quiere plasmar, informarse, tener una gama de libros, autores, desde ya los hechos coyunturales que ejercen emergencia en nuestro país. Entonces, desde ese sentido. Ahora sí, continuamos. Bien. Antes de hablar de lo que es el artículo de opinión, vamos a estacionarnos, vamos a conocer lo que son los géneros periodísticos. El artículo de opinión es perteneciente a uno de estos géneros de opinión. Como podemos ver acá, los géneros de opinión se dividen en tres partes. Los géneros son de información, de opinión y de interpretación, como también pueden ser informativos, opinativos y argumentativos, porque en la parte de interpretación lo que hacemos es argumentar. Dentro de cada uno de estos géneros vamos a conocer subgéneros. Por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, en la parte de información estamos hablando de los subgéneros, la noticia clásica, la entrevista, entrevista informativa, cronología, suelto, refrito, nota de redacción, reportaje informativo. ¿Cuál es el objetivo de este género? Informar, describir. Vámonos al género de opinión. Dentro de este género estamos conociendo estos siguientes subgéneros: la editorial, columna o artículo de opinión, análisis, críticas y comentarios. ¿Cuál es su objetivo? Emitir valores, interpretaciones, juicio de valor, opinión personal. Vámonos ya al último género, que es la interpretación. Dentro de estos podemos ver estos siguientes subgéneros: el gran reportaje o reportaje, entrevistas, crónicas y ensayos. Entonces, el objetivo de acá es analizar, discernir, interpretar, argumentar, es el objetivo dentro de este género. Dentro de estos tres géneros nosotros nos vamos a sentar, nos vamos a situar en lo que es opinión, ya que el tema a desarrollar es artículos de opinión. Entonces nos vamos al género de opinión y en este caso vamos a abordar de lo que es el subgénero de artículos de opinión. Artículo de opinión. Existe una gama de autores, como lo denominan, como lo caracterizan, lo definen. En estos he rescatado a dos autores, sin desmerecer otras definiciones, que la verdad son bastantes aportes interesantes, arduos desde el punto de vista de cada autor, ¿no? Podemos también ahí poner a Martínez Albertos, José Martínez Albertos, Gonzalo Martín Vivaldi,
entre ellos. Entonces, como podemos ver en esta definición, este género, que tiene su fundamento en la realidad informativa noticiosa, predomina la presencia de los juicios y valoraciones personales o institucionales, cuyo mayor o menor grado de subjetividad está en relación directa, con mayor o menor afección que sufren determinados intereses e ideologías respecto a ciertos hechos o personas. Como habíamos dicho, una de las características principales son los juicios y las valoraciones que se emite a la hora de escribir. Seguidamente vamos a esta definición de José Luis Martínez Albertos. Los géneros periodísticos de opinión no trabajan directamente sobre hechos, no tienen la finalidad rigurosamente de informar, de transmitir datos, trabajan sobre ideas, deducen consecuencias, ideologías culturales, filosóficas, políticas, etc. Uno de esos acontecimientos más o menos son actuales, ¿no? Entonces, acá también podemos ver que no necesariamente, como habíamos dicho en un principio, uno de sus objetivos no es informar, es emitir los juicios de valores, la valoración, la interpretación que se debe tener al momento de abordar este género. Continuamos. Entonces, en este sentido, podemos entender que un artículo de opinión analiza, interpreta un hecho relevante, entendido su opinión concreta al respecto. El artículo es analítico, interpretativo, orientador, valorativo y enjuiciativo. Donde el autor, ¿qué va a hacer? Nos permite conocer su opinión sobre un tema que cause interés y o controversia personal en la opinión pública. Entonces, en ese entendido, podemos decir que el artículo de opinión es un texto tanto periodístico como también argumentativo, donde el autor nos va a dar a conocer su punto de vista, un tema vigente que cause interés o controversia entre la opinión pública. Por pertenecer a la parte argumentativa, a un texto argumentativo, ¿qué es lo que busca? Busca exponer, busca presentar o defender una idea personal, una idea que tiene acerca de un tema actual o quiere dar a conocer esa idea de un tema actual y que este tema sea de importancia masiva. Así también que al mismo tiempo este tema se preste para un debate. Y dentro de este debate, es decir, se van a presentar posturas en contra o a favor de lo que se quiere decir por parte de las personas. Una de las otras características también que podemos decir es que con la opinión del autor, ¿qué es lo que va a permitir? Que sus lectores establezcan una postura sobre el hecho noticioso y que el autor despierte en ellos una crítica frente al suceso del cual se está hablando. Entonces, es un requisito importante que cuando el autor escriba un artículo de opinión, cause esto en sus lectores, que ya los lectores se presten y se direccionen a seguir la misma postura o estar en contra de eso, ¿no? Entonces ya despierta, como dice ahí, un análisis crítico, una actitud crítica. Asimismo, continuamos. Entonces, como podemos ver, acá hay lo que nos decía en el anterior texto, analiza, interpreta, orienta, valora, enjuicia, ¿qué? Un hecho relevante. ¿Quién lo escribe? Una persona. Puede ser relevante, sí, relevante porque por lo general en la sección de opinión publican personas ya que se les denomina articulistas o columnistas. Por lo general en los medios escritos, en los diarios ya que conocemos, Razón, Página 7, son personas ya en el tema político, en el tema periodístico mismo, ¿ya? Se caracteriza, ¿por qué? Esto es muy característico por la libertad expresiva y los temas son variados y firmados. Entonces, en este entendido, ¿qué quiero decir? El artículo de opinión podríamos decir que tiene estas 5 características importantes y fundamentales. Hablamos de que es subjetivo, independiente, persuasivo, variado y firmado. Cuando decimos que es subjetivo, decimos porque presenta una opinión personal del autor, su análisis, su punto de vista o su apreciación del tema que está abordando. Cuando nos vamos a la parte independiente, esto es, no representa siempre a la posición del medio en el que está publicando su artículo. ¿Qué quiere decir esto? No va a seguir la ideología. Pongamos un ejemplo. Digamos, en La Razón, Página 7 u otro medio escrito,
este medio siempre va a seguir una ideología, así como los medios televisivos, medios masivos, televisiones, programas de tele, radios, tienen una ideología ya sea a favor de gobierno o derechistas, tiene. Entonces, quiere decir que cuando hablamos de que el artículo de opinión es independiente, no tiene que seguir esa ideología, no tiene que seguir el medio en el cual está publicando. No, a eso nos llamamos, a eso nos referimos cuando decimos independiente. Bien, cuando pasamos al tercer punto es persuasivo. Para persuadir hay que emplear un lenguaje ameno, claro, sencillo, conciso y directo, sin perderse con palabras o términos especializados y hasta a veces sin hacer usos de recursos como el humor o la ironía. Entonces, de esa manera debemos evitar esas cosas y persuadir en un texto claro, conciso, preciso, ameno, sencillo. Bien, vámonos a lo que es variado. Cuando hablamos de variedad, bueno, pueden ser escritos en cualquier tema. Lo importante es que sea un tema de actualidad y que esto genere opinión que genere, ¿no? Controversia en la opinión pública. Bien se pueden tocar temas políticos, temas culturales, educativos, tecnológicos, entonces el tema no es limitante, es variado. Y finalmente firmado. Cuando hablamos de firmado, tenemos esta referencia que lleva el nombre del autor y en otras ocasiones lleva el grado, la profesión del autor y hasta la foto misma. Bien, acá también hemos desmenuzado algunas características, va firmado y representa la opinión del autor. Esto para conocer quién lo escribe, quién está emitiendo este juicio de valor. Los temas tratados pueden ser variados, como ya habíamos dicho, la libertad de expresión es casi total. Acá no hay una línea conductual que seguir. El articulista puede elegir el tono, la perspectiva, la seriedad, etcétera, con el que él se quiere dirigir a los lectores. Bien, nos vamos a lo que es el lenguaje y la estructura del artículo de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos, suelen aparecer en una angosta columna, al costado de una noticia principal o en una cartilla específica para estos textos. Acá vamos a ver, acá he puesto unos ejemplos. Siempre se encuentran en la sección de opinión, por ende, puesto que son artículos de opinión. Entonces, tienen un límite, ¿no? No pueden ocupar una plana entera, como podemos ver en esos dos ejemplos que los puse, va la foto y el nombre del autor y el tema que está abordando, ¿no? Seguidamente, las oraciones que poseen deberán ser cortas, con una estructura simple para no poder obtener un texto de lectura, para poder, mejor dicho, obtener una lectura ágil y clara. Entonces, cuando hablamos de las oraciones, hay que tener en cuenta que las oraciones no hay que perder el requisito principal, que es la regla de oro al momento de escribir. Sujeto, verbo y complemento, ¿no? Que se entienda. Por lo general hay articulistas o columnistas que escriben haciendo uso de sujeto tácito. Entonces, en ese sentido, ellos ya tienen un público determinado que un poco la lectura complicada, entonces está direccionado especialmente para ese público, políticos, un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que este tema sea para todo tipo de lector, ya sea en cualquier ámbito, debemos no usar mucho este sujeto tácito, sino adecuarnos y regirnos en lo que es la regla de oro, sujeto, verbo y complemento, que las oraciones, al ser cortas, se entiendan y no carezcan de ninguna de estas tres reglas. Seguidamente, acá ya vámonos a la estructura, ¿no? A la estructura de lo que es un artículo de opinión. Es dependiendo, como les había dicho, tiene una medida según el medio, el espacio que brinde. Esto se contabiliza por caracteres. En este caso vamos a hablar de caracteres sin espacios. Entonces, hablando de más o menos un aproximado de 3.000 a 3.500 caracteres sin espacios, de lo que oscila una plana y media y algo más, ¿no? Entonces, en los primeros párrafos, en el primer párrafo, ¿qué es lo que deberá presentar el tema sobre de lo que está tratando el artículo y su tesis?
Cuando hablamos de la tesis, estamos hablando de la postura que el autor va a tener, ya sea negativo o afirmativo, y debe él, en todo el artículo, debe sustentar esa tesis que él está diciendo. Si él está afirmando un tema que, un ejemplo, digamos, la música clásica es beneficiosa para la educación, para el aprendizaje de los niños. Está afirmando algo, está diciendo que la música clásica tiene muchos beneficios a la hora de impartir una educación en niños. Entonces está en una parte positiva y lo que va a hacer es en todo el artículo sustentar esa tesis que está queriendo decir, ya sea con datos, ya sea con algunas definiciones de autores y sobre todo lo que acá tiene que prevalecer es la opinión que él tiene y hacer un debate con el autor y su postura de él, ¿no? Puede que los autores que utilicen sean a favor de esa tesis, como también hay autores que refutan eso, dicen que no, que la música no es beneficiosa para clásica, es para los estudiantes, ¿no? Entonces, es importante que en un artículo se ponga la parte y la contraparte. Así tenemos como un material más nutrido, más interesante al momento de hacer el debate, ¿no? Entonces, lo que se dice que en el primer párrafo se hace una introducción. Cuando hablamos del título, el título va a mostrar la forma más clara sobre el tema que se va a hablar. No vamos a confundir, bueno, suele pasar esto, que ponen un tema y en el primer párrafo no hablan de ese tema, no hacen mención del tema principal. Y lo que ocurre con el lector es que ya pierde el interés. Perdón, ¿alguien quiere participar? Esta vez estoy sin un brazo. Ya, está bien. Bien, vámonos. Estábamos hablando del título. Entonces, si vamos a optar por un título, en el primer párrafo lo que tenemos que hacer es ese enganche con el lector. Ya empezar a hablar del tema que se va a abordar en los siguientes párrafos. Entonces, el título es la forma más clara de decir del tema que se va a hablar, y el lector es ahí donde se va a hacer el enganche para que él continúe leyendo los párrafos posteriores. Debe ser sintético, llamativo y permitir que el lector sepa. No se debe utilizar palabras poco usuales para el público. Por ejemplo, buscar sinónimos un poco complejos para el entendimiento del lector, que generalmente usan, ¿no?, una jerga muy habitual. Entonces, ser único, vistoso y nada, pues para que se continúe leyendo. Seguidamente vamos a hablar de lo que es la introducción. Como todo escrito, como todo artículo, ya sea científico, reflexivo, de revisión, de opinión, un ensayo, cualquiera de estos textos y géneros, siempre parte de lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso sí tenemos muy en cuenta. Ya vámonos a la parte de introducción. Dentro de la introducción, en este primer párrafo, el texto también tiene ese primer contacto que va a tener con el lector. Es muy importante introducirlo ya con el tema que se va a desarrollar. Es crucial que estas primeras líneas sean llamativas y generen preguntas al lector, generen cuestionantes y generen ese interés por continuar leyendo, ¿no? Entonces, como decía, el enganche para que siga leyendo. Una primera parte también se deberá presentar el problema o la situación que se está abordando para iniciar a opinar. Entonces, es necesario presentar ya la tesis como tal, si se quiere, tanto en la parte introductoria o como en el cuerpo. Pero se recomienda mucho en la parte introductoria porque ya se deja con esa cuestionante al lector. Seguidamente, en los párrafos siguientes se van a desarrollar los argumentos que se sostendrá la tesis del columnista. Tengan en cuenta que los articulistas también son llamados columnistas. Se podrá incluir aspectos positivos y negativos. En este caso es la tesis que uno va a sustentar, ya sea positivo o negativo, y mantenerse en esa línea, ¿no? Y la opinión de él mismo sobre este tema. Entonces, la idea principal,
es este apartado, que no debe ser demasiado extenso, debe ser claro, lo cual es claro porque el autor va a defender en todo el artículo de opinión. Bueno, en este momento es de aportar, en este primer párrafo no se va a aportar, en la primera idea no se va a aportar ningún argumento del autor, sino se va a dar a conocer lo que se va a abordar. Se va a poner en contexto al lector acerca de lo que ellos están defendiendo. Posteriormente, ya vamos a continuar con el tercer, cuarto y quinto párrafo, es donde ahí sí vamos a hacer uso de los argumentos y la opinión. Y como decíamos, si vamos a hacer uso de autores, de libros, definiciones, es necesario, importante citarlos para hacer la diferencia de lo que de la postura que tiene el autor y seguidamente la postura que yo estoy dando referente a eso, apoyando o refutando lo que él está diciendo. Entonces, no olvidemos que para cualquier escrito es importante, si vamos a hacer uso de citas textuales, citarlos, nombrarlos, porque si no lo hacemos, caemos en lo que es un plagio, ¿no? Si lo que se quiere hacer no necesariamente poner tal cual, hacer una cita textual tal cual como el autor ha vertido, entonces lo que se hace es un parafraseo, la comprensión de lo que uno ha entendido, ¿no? Pero de igual manera reconocer a partir de quién están haciendo esta opinión y de qué manera nosotros lo vamos a plasmar y vamos a hacer favor a esto que estamos citando, que estamos poniendo o que estamos parafraseando. Seguidamente, cuando hablamos de los argumentos que vamos a empezar a desarrollar, los argumentos son los que constituyen el cuerpo central. No olvidemos, es el cuerpo central del artículo de opinión que se van a escribir y es importante dentro presentar y desarrollar todos los argumentos a favor o en contra de la idea principal que hemos presentado. Las ideas a favor que tendremos o en contra son partes cruciales. Se puede hacer uso de datos, cifras, rescatar tal vez de alguna manera en el artículo de opinión también se hace refritos. Cuando hablamos de refritos, ¿qué quiere decir? Hacer uso de otras publicaciones que ya se han hecho y nosotros tomarlas como ejemplo, ¿no? Seguidamente nos vamos a la parte que es esencial esta parte, porque es ahí donde más va a jugar lo que es nuestro juicio de valor, nuestra opinión, nuestro análisis y nuestra interpretación. Es por eso que ahí ponemos en el último apartado de las letras amarillas, será crucial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor, con lo que él finalizará el texto. En conclusión, ¿qué es lo que él va a usar, no? Entonces, la conclusión es el resumen de todo lo que se ha expuesto durante el artículo anteriormente, pero es de una forma concisa, corta y ya solamente haciendo una referencia a los puntos más relevantes que se ha desarrollado en el cuerpo. Esto que tiene que ver, obviamente, sin perder la idea principal. No podemos perder, aunque estemos concluyendo, debemos seguir manteniendo lo que es la idea principal. Es fundamental que este último apartado funcione como cierre y obviamente los conectores de redacción nos van a ayudar a ver, a identificar que ya estamos en la parte de la conclusión y donde va a emerger más lo que es la postura del escritor, del autor, ¿no? Se puede acabar retando al lector con alguna pregunta o motivando o llevándolo a alguna acción o dejando una incógnita de que esto continuará porque aún no se ha llegado a concluir el tema que él está abordando. Entonces, que queda para más. Si me doy a entender. Bien, acá habíamos visto algunos ejemplos. Entonces, eso es todo lo que concierne a lo que es la estructura, el lenguaje que se debe manejar, cómo se debe vertir al momento de escribir el artículo de opinión. Seguidamente nos vamos a ir con unos ejemplos, que acá he apartado 3 artículos de opinión. Vamos a poner acá. Educación y conflictos sociales. Vamos a leer el primer párrafo. En este artículo, por ejemplo, lo que más prevalece es la opinión del escritor. En estos últimos meses es muy evidente ver los conflictos sociales que invaden al país. Bueno,
Siempre existieron manifestaciones en todas las ciudades de Bolivia, siempre van a salir los mineros cuando se vean afectados, siempre van a estar al pie de lucha los gremiales que viven día a día y siempre será la educación a la que se ve afectada. Como podemos ver acá, esto ya es muy suyo del autor. Eso describió obviamente respetando los signos de puntuación, haciendo introducción en los conectores de redacción y todo lo demás, independientemente de esos formalismos que debe tener y que se deben usar a la hora de escribir. Esto ya es el estilo del autor. Esa es la palabra, el estilo que él inicia. Él inicia haciendo un preámbulo de lo que se consecutivamente o seguidamente en nuestra ciudad de La Paz, las marchas. Entonces, como podemos ver, él de esa manera quiere empezar y justamente lo que está haciendo es agarrar al lector, ya que su tema habla de conflictos. Entonces aquí hablamos de marchas de mineros, vemos los gremiales afectados, manifestaciones. Entonces ya se está adentrando en el tema que él ha elegido, ¿no? Seguidamente, no obstante, estos tiempos actuales no son de convivencia con una pandemia, no son los de convivencia con una pandemia que aún no tiene cura, pero que ya no ocasiona muertos en demasía. El hecho de salir de una modalidad de trabajo virtual y regresar a las aulas, obtener las costumbres del uso del barbijo y el olor del alcohol, es en sí algo muy impactante para los estudiantes. Un leve síntoma de tos o fiebre puede alertar a un contagio masivo de resfrío dentro de los recursos, y es que la susceptibilidad y el miedo son verdugos que nacieron en la temporada de la cuarentena. A eso hay que añadirle los conflictos sociales. Entonces, aquí en su primer párrafo ya nos ha dado una introducción con los ejemplos y con la coyuntura actual que hemos vivido, la pandemia y todo lo que generalmente como paseños nosotros vemos día a día, ¿no? Entonces, como podemos ver, acá estoy presentando un ejemplo de un artículo de opinión. Así sucesivamente, él ya va estructurando, adentrándose a lo que es el cuerpo. Hay que ver primero el lado positivo. Las clases presenciales se pueden suspender en cualquier aviso de manifestaciones. Entonces, de igual manera, sigue manejando lo que es la línea del tema que está hablando, la idea principal, los conflictos sociales. Y esto ligado a la educación. Seguidamente, los sectores sociales muy pocas veces informarán sobre las manifestaciones, por lo que prevenir eso no se puede. Así podemos seguir leyendo. Entonces nos adentramos al cuerpo y finalmente él ya hace en la parte del caso del magisterio, hace una comparación, emite algunos términos como acá podemos ver en esta parte, acá, sino en los sectores sociales, manifestaciones por los que prevenir en eso se puede. Se debe tener en cuenta que también el magisterio está permanentemente al pie de la lucha y no es que los sectores sociales salgan a protestar sin motivo, sino que es una última medida ante los oídos sordos que hacen las autoridades cuando ya él empieza, como podemos ver, el autor ya empieza a advertir lo que él opina, ¿no? Respecto a las autoridades y la opinión personal que le está dando respecto a este tema que abordamos. Seguidamente, vámonos a otro artículo de opinión, a otro ejemplo, ya viendo más claramente lo que son los signos, los conectores de redacción. Los grandes beneficios que aporta la música clásica. Bien, ese es el tema, ese es el título. Y aquí empieza el autor. Un sinfín de estudios científicos han comprobado que la música clásica trae consigo importantes beneficios para el ser humano. Entre ellas podemos mencionar que aumenta la creatividad, desarrolla habilidades sociales y constituye el desarrollo de habilidades motoras perceptivas y desarrollo psicomotor, ¿no? Esto quien nos dice Campbell, efecto Mozart, 1998. Entonces, él inicia este artículo con una cita, puesto que se remite a este autor porque él inicia diciendo un sinfín de estudios. Entonces también eso nos da a entender que a medida que vayamos leyendo este artículo nos va a presentar otras más
ponen de otros autores, definiciones. Asimismo, varios estudios irrefutables investigaron que de qué manera trabaja, seguimos en la introducción, de qué manera la música y la armonía, de qué manera trabaja la música y la armonía al desarrollo cerebral, especialmente en las personas que estudian música, donde se pudo evidenciar que existen mayores interconexiones neuronales en comparación de aquellas que no. Así, ante estas afirmaciones me atrevo a decir, entonces en esa parte él ya está emitiendo su juicio de valor, como dice, un artículo de opinión, está empezando a emitir su opinión. Que la música clásica, así como aprender a tocar un instrumento o un lenguaje musical, permite desarrollar muchas capacidades cognitivas, entre ellas la concentración, la memoria y otras más. Por otro lado, en esta parte. Por otro lado, se ha demostrado la eficacia de la música a la hora de impregnar perseverancia, disciplina y timidez, ¿no? Acá ya empieza a citar el doctor Tramo, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard Medicina, menciona que la música es biológicamente una parte de la vida humana. Por su lado, el doctor Godfrey entonces ya empieza a hacer uso de algunos otros autores para después él seguir virtiendo o apoyando esta tesis que él dice, que la música clásica es beneficiosa al momento de impartir educación. Así sucesivamente, muchos aportes afirman que provocan el aumento y el rendimiento intelectual. Entonces, como podemos ver, este es un artículo, por ejemplo, de una plana y algo más. Y acá y en la parte final, es importante y necesario que los padres de familia y maestros incentiven y motiven a los niños. Acá ya está dando como una recomendación. Como habíamos dicho, una conclusión puede basarse en recomendaciones, sugerencias y seguir rescatando la idea principal, ¿no? A todos en general, a poner en práctica el estudio y el hábito por este tipo de música, con el fin de desarrollar todas las inteligencias que el ser humano posee, el desarrollo cognitivo, motor, afectivo, para partir una educación de calidad. Por último, vamos a mostrar otro ejemplo de artículo de opinión. En este caso, el autor, por ejemplo, ha decidido optar por un título haciendo uso de una cuestionante, ¿no? Una interrogación. ¿Existe la educación o formación técnica para los maestros? Entonces, él ya empieza a emitir la interpretación y el análisis que es el que le ha llevado a seguir, a desarrollar este tema. Para desarrollar este tema, el tema que abordemos, ¿qué es importante? Es importante conocer el tema que se va a abordar. No podemos atrevernos a escribir algo que no tengamos el dominio, tanto en las partes positivas o las partes negativas que conlleva este tema. Entonces, para poder vertir un juicio de valor, hacer una crítica argumentativa, es importante que conozcamos el tema a profundidad, si se quiere, y tener el sustento de otros autores para darle esa riqueza que debe tener un artículo, y así también al hacer uso de otros autores estamos mostrando el dominio también que tenemos el tema y haciendo mención, cuando hacemos mención a autores, también lo que hacemos es enriquecer el trabajo, ¿no? Entonces, acá podemos ver, así podríamos ver, hacer también cita a instituciones como el ministerio, se puede hacer siempre que se ha dicho, y obviamente esto con conocimiento de hecho. Ante estos ejemplos, nos pasamos a un requisito importante, no solo para el artículo de opinión, sino para todo escrito, para todo tipo de artículo y demás. Vámonos a la siguiente presentación. Ya. Esto ya es muy extra, me hubiera gustado desarrollar mucho más esto, hacer un material más amplio de este tema, porque este tema da para más, la importancia de la ortografía en la producción de los artículos de opinión. Ya después de haber conocido la estructura, las características que tiene un artículo de opinión, qué es lo que prevalece más, haber visto algunos ejemplos donde se publican, por lo general, los artículos de opinión se publican en medios escritos, en bloggers, en cuentas personales, por ejemplo,
Habíamos hablado en un comienzo que el artículo de opinión viene del género de opinión y dentro de estos hay subgéneros y están los comentarios y las críticas y demás, entre otras. Entonces, en una de las redes sociales que podemos ver más esto son en las redes como el Twitter, donde varios políticos hacen una opinión respecto a un tema, ya sea refutando, apoyando o contradiciendo esa idea, ¿no? Entonces, es ahí donde se pueden publicar los artículos de opinión en medios escritos. En algunos casos también se ha visto que se ha publicado en boletines de información, en la sección de opinión, siempre en la sección de opinión. Y como les decía, en una cuenta personal, un blogger personal, y en las redes sociales, si se quiere, porque por lo general lo que se hace es opinar, ¿no? Entonces, estamos dentro de este género. Bien, yéndonos hasta, independientemente de todo esto que hemos hablado, que es importante a la hora de diferenciar el artículo de opinión de otros artículos, ya está este paso. Ahora nos vamos a esto, la importancia de la ortografía al momento, la producción, al momento de escribir, la producción de artículos de opinión. Entonces, vamos a definir. ¿Cómo lo define la Real Academia de la Lengua? ¿Cómo define la ortografía? Como aquella parte de la gramática que enseña a escribir correctamente, por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura, añadiendo que la ortografía española se fundamenta en dos principios. Hasta podría decirse en tres, pero estos dos son más rescatables y más importantes abordarlos. La pronunciación de las letras, sílabas y palabras. Cuando hablamos de palabras, de sonidos, la pronunciación, estamos hablando de los fonemas. Y seguidamente, cuando vamos a hacer su definición, de los morfemas. Otra de los fundamentos principales que nos da a conocer la RAE es la etimología u origen de las voces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ortografía, no solo hablamos a la forma en que escribimos, que no, esa no se escribe con esta B dentilabial, sino esta B labial. No, hablar de ortografía es mostrar estas tres, direccionarnos a estos tres aspectos. Ortografía literal, y ahí es la forma correcta en la que se utiliza las letras, ¿no? Al momento de escribir. Ahí sí vamos a lo primero que decíamos. Seguidamente, ortografía acentual, cuando hablamos de acento, el acento en sílabas, con tilde o sin tilde. Por lo general, nosotros solemos decir acento a la rayita, ese signo, pero no, esa es la tilde cuando hablamos de acento diacrítico y de acento prosódico. Entonces, es importante la definición de esas dos. Acento van a tener todas las palabras, todas, por el origen que tienen, ¿no? Norma, donde recae en la primera sílaba, norma, no recae en la segunda porque sería norma. Entonces, todas las palabras están acentuadas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ya hablamos de la rayita oblicua que todos conocemos, a esa sí le llamamos tilde. Entonces, ahí hay que saber diferenciar y hacer usos ya según todos los conocimientos que teníamos, ¿no? Palabras esdrújulas, graves, agudas, sobresdrújulas y demás. Seguidamente, vámonos a la ortografía puntual, el uso de los signos de puntuación. ¿Cuán importante es hacer uso de estos signos? Por lo general, nosotros terminamos una idea y ponemos punto, y luego empezamos otra, punto, o punto aparte, e inicia otro párrafo, cuando es importante conocer los tipos de coma. Yo les comento, en mis épocas universitarias, yo la verdad creía que sabía todo lo que es la parte de puntuación, nada, pues que cuando entro, empiezo a conocer a este autor que es Fernando Ávila, quien me ha hablado 17, en este caso 14 tipos de coma. Y yo era de que lo que conocía, pues se quedó realmente chiquito. Entonces aquí ya empezaba a conocer cuándo usar una coma explicativa, adversativa, evocativa, una coma decimal para números. Entonces es importante conocer por lo menos 3 de estas fundamentales comas, ¿no? Entonces uno de los autores quien detalla muy bien es Fernando Ávila, dónde va la coma. Interesante, la verdad, el texto, pero como escritores, como no estamos adentrados tanto en la parte periodística, pero queremos escribir, entonces es importante por lo menos hacer uso, tener el conocimiento y hacer uso de 3 comas, explicativas, enumerativas y por lo general los que se usan las partes de números, ¿no?
También cuando hablamos de signos de puntuación, es importante conocer el punto aparte, cuándo usarlo, punto seguido, dos puntos, punto y coma. Por lo general, un artículo, cuando alguien se inicia a escribir, no sabe cómo utilizar el punto y coma. Tal vez a veces lo usan para hacer reemplazo a los dos puntos. Puede ser, pero por lo general el punto y coma que nos da a diferenciar la causa y el efecto, el hecho y la consecuencia. Entonces, conocer estas partes de la ortografía es crucial al momento de escribir, ya sea en cualquier escrito. Seguidamente, la gramática, lo que decíamos a un comienzo, ¿no? Niveles de estudio, cuando hablamos fonológicos, morfológicos, sintácticos, textuales. Ya, acá ya podemos ver un pequeño mapa, las oraciones simples, compuestas y textos. Ya esto va más adentrado en la parte así, cuando queremos escribir bien y al menos tener el concepto básico es importante. Y dentro de esto vamos a saber hacer bien uso de la morfología de las palabras que vamos a utilizar y la parte sintáctica, que es lo que nos importa. Porque si tenemos una buena estructura sintáctica, se va a entender la idea principal. Entonces, de ahí donde parte lo que es la regla principal, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, podemos hablar mucho acerca de lo que es la ortografía distintiva, cuando se utilizan mayúsculas, minúsculas, José María de Sousa, un sinfín de materiales que lo voy a compartir en el grupo, autores, sobre todo autores, para que ustedes puedan buscar el material. Asimismo, dentro de esto también podemos decir, es importante conocer conectores de redacción. Ya no me dio el tiempo de ponerlos, pero sí, se los voy a compartir ese material. Cuando nosotros al momento de redactar tendemos a redundar, poner ya que, pero, asimismo son las palabras comúnmente más usadas. Frecuentemente siempre se ve eso. Asimismo es importante conocer de inicio, de cierre, de continuación, por otra parte, por ende, es así, entonces, consecuentemente, para concluir, para finalizar, a manera de concluir. Es importante esos conectores de redacción, por lo tanto, por lo cual, la verdad, eso va a hacer que no caigamos en la redundancia, por no repetir ya que, puesto que, es decir. Entonces, es importante conocer esos conectores de redacción a la hora de escribir. Seguidamente, podemos hablar de lo que es las tautologías, el pleonasmo, las redundancias, ¿no? Cuando hablamos de pleonasmo, por ejemplo, la RAE lo describe, cuando hablamos de pleonasmo, lo define como es una construcción que consiste en emplear una oración, una o más vocábulos innecesarios. Un ejemplo que puedo dar respecto a un pleonasmo es lo vi con mis propios ojos. Entonces estamos utilizando dos vocábulos que dicen lo mismo, ¿no? Lo vi con mis propios ojos. Es obviamente que lo va a ver con sus ojos. Para que tenga un sentido completo. Entonces, nosotros creemos que al usar más vocábulos va a estar más completo, pero estamos cayendo en un pleonasmo. Seguidamente, cuando hablamos de tautologías, la RAE lo define de la siguiente manera: es la repetición de un mismo pensamiento expresado en distintas maneras, repetición inútil. Dentro de esto yo podría decir, el triángulo tiene tres lados. Entonces, al decir triángulo, se supone, es evidente que tiene tres lados. O bésame con los besos de tu boca. No estamos haciendo ahí la repetición, es una tautología, una repetición, como dice, innecesaria. Cuando hablamos de redundancia, la RAE nos dice que es una repetición y el uso de una palabra o un concepto, uso exclusivo de un concepto o de una palabra, o la repetición que se da constantemente en la información, ¿no? Como al decir, entra adentro. O también dile a Miguel que suba arriba. Entonces, ahí como podemos ver la diferenciación de estas cosas, evitar al momento de escribir. Y bien, voy a terminar con un consejo, se diría, con un consejo final. A veces tendemos nosotros a tener miedo al momento de escribir, pero uno de
dos cosas importantes que yo hacía uso al momento de escribir. Es que cualquier idea, al momento que vas a escribir, está en tu cabeza surgiendo la idea el tema que vas a abordar, la idea principal o ideas secundarias también que te van a ayudar a conducir la idea principal. Entonces, siempre porta una agenda o desde el mismo celular que ya tiene notas, ¿no? Entonces, escribe para que no se te vaya y y en un comienzo de escribir no te detengas en qué, pero cómo empiezo, no te pongas a estacionar en los conectores, pero las comas o la ortografía acentuada o no, o sea, no te pongas a estacionar en eso, a preocuparte por eso. Primero escribe como se te venga a la cabeza, escribe y después va a venir la estructura, ¿no? Después va a venir lo que es la introducción, el desarrollo, me voy a empezar a informar, entonces, de esa manera es una de las cosas que yo tenía, ¿no? Se me venía algo a la cabeza o me lo grababa también. Cuando tenía que escribir artículos de opinión, lo grababa de inmediato, que es lo que quiero decir para que no se me olvide, porque luego se queda ahí, sí, lo voy a escribir, pero después ya no mantienes esa idea. Seguidamente, otro de los consejos que puedo dar es la lectura. Ya sea la profesión en la que estemos ejerciendo, la docencia y el área que estemos, música, lenguaje, biología, cualquier área, o como directores mismo, leer, estar en contacto, lectura, y más si es un tema que nosotros nos apasiona. Entonces, leer también nos va a abrir a nuevas palabras, a ampliar nuestro vocabulario. Dentro de esos para mí son dos consejos cruciales al momento de escribir. La lectura, y a través de la lectura te vas a informar. Y escribir como te venga la idea, y después en lo posterior ya viene lo que es la estructura, y seguidamente no descuidar estos aspectos tan importantes que es la ortografía, signos de puntuación, no caer en redundancias, tautologías, pleonasmos, ¿no? Bueno, espero que haya sido comprensible esta disertación y bueno, presta para alguna pregunta o sugerencia y demás.